Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. En el capítulo 3 de San Juan hablábamos del nacer de lo alto. Hasta estos días hemos venido reflexionando sobre este capítulo, del ser engendrados en el Espíritu, refiriendo con esto a la acción del sacramento del bautismo. Iniciamos en este viernes segundo de Pascua la lectura del capítulo 6 del mismo Evangelio, que con el milagro de la multiplicación de los panes nos introduce en el discurso del pan de vida, discurso que permitirá adentrarnos en la comprensión del sacramento de la Eucaristía, a través del cual Jesús nos hace partícipes de su vida. Hoy escuchamos la primera parte que relata que el Señor se trasladó a la otra ribera del mar de Galilea, seguido de mucha gente. Subió al monte con sus discípulos y desde allí levantó la vista por observar el gentío. Los elementos son muy hermosos, por eso no los pasemos tan desapercibidos. El paso del mar nos recuerda el éxodo. El Señor realiza entonces el nuevo éxodo, pasar de la esclavitud y del hambre insaciable del egoísmo a la libertad y a la plenitud del amor que Él nos ofrece. Como nuevo Moisés sube al monte no para recibir las tablas de la ley, sino para como Dios ofrecernos su amor hecho pan de vida, su nueva ley, no escrita en piedra, sino en el corazón. Y eleva sus ojos hacia sus hermanos, porque el amor coloca siempre en un nivel superior al amado, y se pone a su servicio haciéndose el más pequeño, el siervo de todos. Se dirige luego a Felipe con una pregunta muy capciosa: ¿de dónde compraremos pan para que todos coman? El Señor sabe por qué hace la pregunta, pues conoce lo que hay en el corazón del hombre, que desafortunadamente ha hecho de todo objeto de compra y venta, incluido el mismo ser humano. Sin embargo, ante lo esencial como la vida, el amor, dones que solo Dios da, el dinero, sabemos, pierde su efectividad. El deseo de tener lo que se compra y se vende siempre genera envidia, rivalidades, violencia y muerte. Los dones de Dios, en cambio, especialmente el don de su Hijo hecho pan de vida para ser compartido con todos, no mata, sino que hace vivir. No genera discordias, sino que fomenta la unidad y la comunión. No cultiva el odio, sino que hace renacer el perdón, el diálogo y la esperanza. Las grandes necesidades que los seres humanos tenemos, el hambre al que se ven abocados tantos hermanos nuestros, se solucionará más que con dinero, con amor, con solidaridad. 200 denarios o todo el dinero del mundo, fruto del sudor y la fatiga, nunca alcanzarán para dejar a todos satisfechos. El Señor satisface el hambre no con pan, fruto del sudor, sino con Él mismo, que es el don del Padre a la humanidad. El don de su amor, que no solo satisface, sino que plenifica, llena de sentido la existencia, eterniza, y lo más importante, nos hace como Él, es decir, hijos de Dios y hermanos los unos de los otros. En medio de la escena aparece un niño, con 5 panes de cebada y 2 peces. Un niño, un pobre, un insignificante. Tanto que ni siquiera era tenido en cuenta. Nos recuerda al pequeño José del Antiguo Testamento, al soñador vendido por sus hermanos, quien más tarde les saciará su hambre. Y ante todo es imagen y figura del Señor, que se hace el más pequeño. Pone su vida y todo lo que tiene a disposición nuestra, para que comulgando de Él tengamos vida eterna. El pan que ofrece el niño es de cebada. Era el pan de los pobres, era su almuercito. Solo alcanzaba para satisfacer su propia hambre, es decir, era totalmente insuficiente. Pero observemos, esto que es insuficiente, puesto en las manos del Señor, sobreabunda de manera desmesurada, como son todos los dones de Dios. Felipe hace cuentas, suma, resta, divide, concluye que ni siquiera 200 jornales son suficientes para que cada uno tenga un mendrugo. ¿Cómo se cumple esta palabra hoy cuando el ser humano suma, resta, divide, parte y recomparte, pero buscando, como dice el dicho, siempre la mejor parte, que es el problema del egoísmo, que aun cuando se quede con todo, no le bastará jamás? El Señor nos enseña que si el dinero no alcanza para el pan que hace falta, el don de sí mismos, el compartir lo que somos, sí saciará el hambre de todos y hasta sobrará. El relato continúa diciéndonos que los hizo recostar en la hierba. Estaban invitados no a una comida rápida, sino a un banquete espléndido. Por eso necesitaban estar cómodos, recostados. Luego tomó los panes y los peces, dio gracias, se los repartió. Toma los panes no como el gato que saca sus garras y atenaza con sus filosos dientes, cerrando sus puños para que nadie le quite y gruñendo para demostrar su fuerza. El Señor toma siempre con la mano abierta, que antes que aferrar para sí, quiere ser vehículo, medio para
los demás. Da gracias, reconociendo que no es pan nuestro, sino que se recibe como don, y todo lo que ha recibido lo reparte. Son las palabras de la Eucaristía, en la que se realiza el milagro de un Dios hecho pan que se entrega para saciarnos de eternidad. La Sagrada Eucaristía hace que todo mendrugo que nosotros ofrezcamos se convierta en pan que sacia, que llena de vida. Tan solo este pan satisface las ansias del ser humano y abre el corazón a los demás. El otro pan, en cambio, se acapara, se monopoliza. Entre más se come, más hambre provoca. Y esto lo tiene una poca minoría que con su actitud hace que la inmensa mayoría no tenga nada que comer. El epílogo es muy importante. Recojan las obras para que nada se pierda. Los dones de Dios no pueden perderse. Son tan valiosos que no hay manera de valorarlos. Representan la vida del Hijo de Dios entregado por nosotros. Pero la frase es un mensaje a nuestras conciencias. Que nada se pierda, que nada se desperdicie. Que el Señor nos ayude a poder solucionar el hambre de la humanidad. Hambre de pan, hambre de paz, hambre de tranquilidad, hambre de perdón. Siempre recurriendo al don de nosotros mismos, como Jesús, que se entregó y se hizo pan para nuestra salvación. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.